Hola a todos y bienvenidos a la review completa de Spawn, uno de los mods de animales y criaturas más llamativos y completos de la actualidad. Pero antes de comenzar, rápidamente te recuerdo que dejes tu like y te suscribas para no perderte de próximos videos como estos. Así que bueno, dicho todo esto, vayamos por el video. Primero que nada, este mod se llama Spawn, un proyecto creado por la mente brillante de Nini. Lo menciono pues este señor es alguien muy importante para la comunidad de mods, estando por detrás de proyectos como Species, Calosphere y más especialmente Alexscapes y próximamente Ice Empire 2. Como dato importante, debo mencionar que este mod tendrá ciertas compatibilidades con otros mods conocidos, principalmente con Farmer Delight, pues muchos de los platillos necesitan los ingredientes que este mod agrega. Además, la adición de una nueva red de pesca, una herramienta diseñada para la captura de varios peces al mismo tiempo, a diferencia de la cubeta de agua que solamente podrá atrapar uno, teniendo la capacidad de atrapar hasta 16 criaturas de la misma especie, como pulpos, peces tropicales, algunas crías de animales acuáticos o incluso focas bebé. Lo primero que deberemos saber es que este mod nos agregará nuevos biomas y mejorará algunos otros. Primero hablemos del campo de girasoles, un bioma ya existente dentro del propio Minecraft y que habrá sido mejorado, sobre todo en el tema de los girasoles, ahora teniendo una apariencia mucho más apegada a la vida real, y de los cuales podremos conseguir sus semillas. Esto será bastante útil para una de las criaturas de la que estaremos hablando más adelante. Los jardines de hormigas serán una variante de los biomas de llanura a una mucho menor escala. Su principal atractivo serán claramente la generación de hormigas, bloques decorativos como las hojas caídas que actuarán de la misma forma que los pétalos de flores de cerezo, troncos de árbol podrido y los hormigueros. En estos últimos se esconderán las hormigas, por lo que si llegara a pasarles algo, irán rápidamente a atacar a quien lo haya roto. Una mecánica muy parecida a la de los panales de abeja, solo que a diferencia de estos, los hormigueros se irán expandiendo a medida que las hormigas vayan introduciendo alimentos. De hecho, esta será una muy buena forma de conseguir troncos podridos de manera natural. Tan solo deberás colocarlos por debajo del hormiguero y estas mismas lo irán pudriendo. Aunque claro, este proceso puede tardar un tiempo. En estas colmenas ya maduradas podrás saquearlas con ayuda de un pincel. Aquí encontraremos distintos objetos raros que hayan recolectado, como 2 nuevos fragmentos de cerámica, o también una muy baja probabilidad de conseguir un nuevo disco musical, y el cual estará sonando de la siguiente manera. Y muy bonito y todo, pero el objeto más importante y valioso de todos estos serán las larvas, las cuales al momento de generarlas serán automáticamente domesticadas y pudiendo defenderte como si fueran lobos. Como añadido extra, ahora tendremos un nuevo tipo de bloque. La granja de hormigas será un bloque diseñado para transportar y guardar hormigas salvajes, como nidos artificiales, muy parecido a los bloques de panal de abejas hechos por el mismo jugador, pero esta vez diseñado para hormigas. Ahora pasemos con la costa rocosa. Será un bioma sin nada demasiado especial. Tampoco suelen ser demasiado grandes, ya que justamente se encontrarán al lado del mar. Podremos encontrar nuevos bloques como roca de arrecife y otras pequeñas decoraciones como los erizos y estrellas de mar muertos. Y aprovecho para mencionar que en algunas ocasiones dentro de costas o islas podremos encontrar botellas enterradas. Si estas las rompemos, podrán dejarnos algunos objetos random, entre ellos mapas con ubicaciones a construcciones o incluso también a islas raras que veremos más adelante. El pastizal marino será prácticamente una llanura debajo del agua, solo que en lugar de bloques de pasto, toda la arena del lugar estará cubierta por una fina capa de algas, dándole justamente ese efecto de pasto creciendo debajo del agua. Aunque claro, este solo podrá generarse dentro del mismo bioma, ya que lamentablemente no podremos propagarlo en otros lugares.
También será bastante común la generación de pepinos de mar y los nuevos pepinos de mar gigante, actuando prácticamente como una nueva especie de losa. La charca de marea se trata de otra pequeña isla hecha de rocas de arrecife. Entre ellos, uno de los bloques más raros que podremos conseguir será el nuevo bloque de alga brumosa, el cual generará de forma natural partículas de agua y vapor. Además, claro, de los conejos marinos. Y a pesar de su apariencia de criatura, nuevamente nos estaremos encontrando con un bloque decorativo más, y los cuales solo se generarán en este tipo de biomas. Lo que sí será importante es que este lugar suele generar una extraña piedra con los poderes de la luna, eso sí, pudiendo aparecer con una muy baja probabilidad, y la cual tendrá una función especial en una de las islas que estaremos viendo más adelante. El océano cálido profundo será una nueva variante de los océanos cálidos. En estos se generarán nuevos bloques decorativos como la roca de arrecife y nuevas variantes de coral profundo. Si pudiera resaltar alguna cosa serían las guaridas de morena, que más que una criatura en sí, nuevamente estaremos frente a un bloque decorativo más, aunque sí que tendrá la función de capturar peces si se acercan demasiado a este bloque, además de otros añadidos extra como los erizos de mar. Pequeños bloques espinosos que nos harán daño al acercarnos demasiado, pero igualmente teniendo la misma función que un marco para colocar objetos. Esos serían algunos de los biomas más básicos, pero algo curioso y de cierta forma novedoso es que este mod nos añadirá nuevos tipos de islas con características únicas. Comencemos por una de las más básicas. La isla arenosa será prácticamente un pequeño desierto rodeado de agua, no habiendo demasiada vegetación, más que algunos cactus y hierba de arena, estando mayormente construida a base de la misma arena y terracota gris. Sin embargo, no será una isla inútil, ya que en esta habitará una criatura única y especial de la que hablaremos más adelante. La isla tropical será un lugar cálido y lleno de todo tipo de vegetación, siendo un excelente lugar para vivir. En este encontraremos los nuevos árboles de dátil, una especie de palmera que generará los racimos de dátiles, estos pudiendo cultivarse de la misma forma que las semillas de cacao. Los dátiles son una especie de fruto pequeño parecido a las uvas. A veces suele utilizarse como sustituto del azúcar en algunos postres. De hecho, el mismo mod nos permitirá crear un nuevo tipo de galleta. La isla volcánica será una variante de la isla tropical, teniendo ahora una coloración más apagada parecida al bioma de sabana. Su principal característica será la de contar con una construcción de volcán, y conformado mayormente por la heliopiedra, un nuevo tipo de roca que si entra en contacto con la misma lava se encenderá, y ahora pasando a tener las mismas características que una piedra de magma. Rara vez si nos encontramos mucho tiempo en una de estas islas podremos ver una erupción del mismo volcán. Un evento sorprendente pero igualmente peligroso, soltando incluso pequeños meteoritos de heliopiedra inestable debido a las altas temperaturas. Pero esto será más una ventaja para nosotros, ya que si los rompemos, estos nos dejarán algunos minerales como por ejemplo diamantes, hierro y oro bruto. Así que sí, prácticamente no habrá desventaja alguna, a no ser por lo siguiente. Y es que en estos eventos de erupción volcánica se generará una rara criatura con los mismos poderes del volcán, el guardafuegos, una especie de mini jefe con la capacidad de arrojar proyectiles de lava y crear poderosas explosiones de calor, haciendo bastante daño en el proceso. Si logramos derrotarlo, nos estará dejando la piedra solar, una herramienta única con los poderes del sol. Y ahora que finalmente contamos con ambas piedras, es momento de hablar de ellas, y las cuales tendrán una interacción bastante curiosa con el mismo volcán. Y es que si lo deseas, si lanzamos una piedra lunar dentro del volcán, este se terminará por extinguir, evitando de forma permanente que haya otro evento de erupción dentro de esta misma isla. Ahora que si nos arrepentimos y queremos que el volcán vuelva a estar activo, tan solo deberemos lanzar nuevamente la piedra solar. Ahora viajemos a un lugar mucho más lejano, la isla Dodo, la cual posiblemente se trata del bioma más complicado de encontrar de Minecraft, tan raro que solo existirá una de estas islas por cada mundo de Minecraft. En este lugar tan solo habitarán los dodos, criaturas extremadamente dóciles al punto que serán presa fácil para cualquier criatura como los lobos,
gatos, zombies e incluso a sí mismos, siendo incapaces de correr o nadar, hundiéndose simplemente como si fueran piedras. Pero a cambio de todo esto, tendrán la capacidad de sobrevivir a cualquier gran altura. Tampoco podrán reproducirse entre ellos, siendo prácticamente un tesoro irreemplazable. Pero en el caso de acabar con alguno de estos, nos dejará su carne. Posiblemente el mejor alimento de todo el mod, pudiendo rellenar por completo tu barra de hambre, dándote 28 puntos de saturación y como extra el efecto de fuerza 2 durante un minuto. Volviendo con el bioma, en este podremos encontrar de forma natural tanto la planta odre como la plantorcha. Con esto dejándonos más que claro que estamos dentro de una isla perdida por el tiempo. Curiosamente, dentro de esta isla también podremos conseguir un nuevo tipo de disco, pues en esta habrá enterrada una botella de vidrio que si rompemos tendremos un 100% de probabilidades de conseguirlo, y el cual estará sonando de la siguiente manera. Eso sería todo en cuanto a los nuevos biomas. De paso mencioné algunas criaturas únicas que complementarán a estos mismos, por lo que ahora sí adentrémonos de lleno con todo el tema de las nuevas criaturas que añadirá este mod. Para comenzar, hablemos de las criaturas marinas, que prácticamente serán el 70% de animales que agregará este mod. La primera que encontraremos serán las anchoas, un nuevo tipo de pez parecido a los bacalao y los salmones. Podremos capturarlas con vales de agua o usarlas para fuentes de alimento, desde cocinarlas en un horno, rebanarlas con una tabla de picar o transformarlas en sushi con arroz. Curiosamente tendrán un extraño comportamiento donde se volverán agresivas con alguna criatura que se encuentre asustada por recibir daño. Lo mismo le pasará a los que se encuentren alrededor suyo, actuando prácticamente como si fueran pirañas. Los arenques serán pequeños peces que se juntarán en cardúmenes para moverse por los océanos. Fuera de eso, no tendrán ninguna utilidad especial, más allá de usarlos como una nueva decoración para los acuarios, o claramente como fuente de alimento. Esto de la misma forma que las anchoas, pero como comida especial tendremos el arenque enlatado, un alimento especial que nos permitirá comerlo en más de una ocasión sin que se termine. El pez abisal será una especie de pez que habitará en las aguas de océanos profundos, bastante pegados a sus mismos comportamientos de la vida real. Tendrán la habilidad de iluminar y emitir partículas brillantes, pero que no se te ocurra sacarlo del agua, ya que si esto ocurre no serán capaces de soportar las bajas presiones. También podremos usarlo como fuente de alimento, dándonos así 5 segundos de visión nocturna. Pero claro, podremos sacarle su máximo provecho si los alimentamos con polvo de piedra luminosa, dándonos ahora el efecto de visión nocturna durante 5 minutos. El atún será uno de los peces más grandes que podremos encontrar en este mod, apareciendo principalmente en océanos comunes y fríos. Será pensado como una criatura marina de ganado, muy parecido a las vacas, ovejas y cerdos. Pues sí es verdad que alimentarse de peces en Minecraft puede ser algo tedioso y hasta aburrido. Para este proceso será necesario reproducirlos con peces crudos. Luego de esto dejarán un huevo, el cual podremos incluso recoger dentro de una cubeta con agua. Pasado el tiempo, este se convertirá en una cría de atún, siendo ahora una muy buena alternativa como fuente de alimento y pudiendo ser consumida de diferentes formas. Entre ellas, el más recomendable de todos serán los sándwiches de atún. Los caballitos de mar serán pequeñas criaturas marinas que habitarán en océanos cálidos, y los cuales estarán mayormente pensados para decoraciones de acuario. Habrá una muy rara probabilidad de que podamos ver a un bebé zombie ahogado montado en uno de estos. Y es que si logramos derrotarlo en este estado, podrá dejarnos un nuevo disco musical, el cual estará sonando de la siguiente manera.
Las almejas serán una curiosa especie de molusco que aparecerá en prácticamente cualquier tipo de océano. Curiosamente, podrán parecer simples decoraciones en el fondo marino, pero por increíblemente que parezca, actuarán como una nueva entidad. Tendremos diferentes tipos de estas, algunas incluso llegando a tamaños mucho más grandes. Estas se recolectarán con clic derecho y pudiendo cocinarlas dentro de un horno para consumir su carne, o también usarla para otros platillos un poco más raros, como la sopa de almeja o las deliciosas hamburguesas al vapor. Así les digo a las hamburguesas. Les dice hamburguesas, ¿eh? Sí. Las almejas también podremos destruirlas para conseguir sus fragmentos, esto sirviendo para crear otras almejas de un color diferente. Y hablando de, con estos mismos fragmentos podremos crear la máquina cambiadora de pigmentos, un aparato diseñado para cambiar el color y patrones de algunas de las criaturas marinas que caben dentro de cubos, como por ejemplo los ajolotes, peces tropicales y caballitos de mar. Tan solo coloque los materiales marcados junto con algún tinte de color para comenzar a modificarlos. Esto mayormente para crear mascotas personalizadas o simples decoraciones de acuario. Así que no, sus estadísticas seguirán siendo las mismas. El pez luna será una de las especies más extrañas de Minecraft y de nuestro mundo real. De hecho, estos serán una especie tan pacífica al punto de que si alguna criatura comienza a alimentarse de él, este simplemente lo dejará. Normalmente apareciendo en océanos fríos y tibios tomando el sol cerca de la superficie, mientras que por la noche se sumergirán en las profundidades. Vendrán en 4 diferentes variantes de color. Podrán criarse al alimentarlos con algas, peces tropicales, arenques o pasto marino, y dejando a su paso múltiples crías, las cuales contarán con 2 fases antes de llegar a su edad adulta. Únicamente estas 2 nos permitirán guardarlas dentro de cubetas con agua. La siguiente criatura que veremos son las vacas marinas, también conocidas como manatíes. Estos podrán generarse en el nuevo bioma de pastizal marino. Podrán llegar a ordeñarse como si fueran vacas normales y reproducirse al momento de alimentarlas con trigo. En el caso de las crías, al igual que muchas otras, estas serán las únicas que podremos guardar dentro de cubos. Por otro lado, con el tiempo, estas comenzarán a cultivar algas en su espalda. Al pasar demasiado tiempo en este bioma, podremos dejarlas de esta forma y no afectará para nada más que en su apariencia. Igualmente, si quieres tener a tus manatíes limpios, tan solo bastará con darle clic derecho con unas tijeras. Normalmente se le pasará nadando y comiendo algas marinas, y de lo cual podremos aprovechar esta habilidad, ya que si las alimentamos varias veces, ya sea con manzanas, zanahorias, patatas o sandías, ahora cuando vayan a rascar por la tierra podrán soltar algunos objetos aleatorios, como minerales, caparazones de nautilus, trozos de almejas, corales muertos y un molde de herrería marina. Además de esto, 2 nuevos fragmentos de cerámica para crear jarrones. Y ojo, que si pensabas que esto sería todo, aún existirá una variante mucho más rara y difícil de encontrar, el cual será la champivaca marina, obviamente originaria de las islas Champiñón. Como era de esperarse, esta nos dejará sopa de champiñones si lo ordeñamos con un cuenco. En el raro caso de que a una de estas les caiga un rayo, se convertirán en champivacas marrones. Y a diferencia de los manatíes normales, estos no se alimentarán de hierba marina, funcionando únicamente como una fuente de alimento más. Continuando con la siguiente criatura, tendremos a los cangrejos araña, apareciendo en océanos congelados, y curiosamente estos sí existirán en la vida real, documentado como uno de los crustáceos más grandes de tiempos modernos. Durante el día serán amigables, mientras que por la noche se volverán agresivos, encerrándonos en burbujas de agua que nos lanzarán a la superficie, y de paso nos darán el efecto de congelación. Si acabamos con alguna de estas, nos estará dejando los típicos ojos de araña. Las barracudas serán un extraño tipo de pez de comportamiento neutral, que aparecerá comúnmente en océanos cálidos, normalmente solo atacando criaturas del tipo no muerto, como por ejemplo los ahogados. Su forma de atacar será muy parecido al impacto de una flecha, moviéndose rápidamente por el agua para morder a sus víctimas. Será una de las pocas criaturas marinas en no poder transportarla en un cubo de agua, necesitando forzosamente de una red de pesca para poder transportarlos.
Los pulpos serán criaturas semiacuáticas que podremos encontrar en distintos biomas, y dependiendo de esto, sus colores serán diferentes, principalmente pudiendo encontrarlas en la nueva estructura de Octópolis. Serán literalmente pequeños pueblitos debajo del agua, y donde podremos encontrar de forma natural el bloque de pulpoducto, un bloque parecido a los dispensadores donde los pulpos irán rápidamente a ocultarse, y el cual incluso podremos utilizar con señales de redstone. También existirá otro método para poder capturar pulpos, pues si tomamos cualquier objeto que tenga dentro algún agujero como tolvas, macetas, calderos o vagonetas, seremos capaces de transportarlo. Pero en el caso de ser un disco musical, este se convertirá en uno totalmente nuevo, y el cual estará sonando de la siguiente manera. Ahora bien, una vez que tengamos algún pulpo con nosotros, podremos utilizarlo para proteger cofres. Tan solo le daremos Shift y clic derecho con el pulpo en la mano y luego con algún otro objeto que querramos usar como llave. Nosotros podremos abrir este cofre de manera normal, mientras que los demás necesitarán forzosamente de este objeto para poder abrirlo. Continuando con los animales semiacuáticos, tendremos a las focas, prácticamente habitando en todo tipo de costas e islas pequeñas. Dependiendo de la zona, su coloración será diferente. Tendrán la capacidad de ignorar todo tipo de daño mientras este sea inferior a un corazón, por lo que si lo golpeamos solo con la mano apenas si le haremos cosquillas. Ahora, si el ataque supera el punto de daño, estas saldrán corriendo despavoridas. Ahora bien, en el caso de alimentarlas con un balde de agua con arenque en tierra, estas se reproducirán, dejando así a las focas bebé, y la cual, debido a su pequeño tamaño, podremos transportarla dentro de un cubo con agua. Por otro lado, si las alimentamos con un arenque en balde dentro del agua, esta se sentirá tan agradecida que podremos montarla durante un corto periodo de tiempo, siendo posiblemente el transporte más rápido sobre el agua, prácticamente como si estuviéramos manejando una especie de moto acuática. Los pinchados serán un nuevo tipo de no muerto que aparecerá en biomas oceánicos, algo muy parecido a los zombies ahogados. Su principal característica será la de estar cubiertos por erizos de mar, los cuales nos pincharán al momento de tocarlos, además de poder utilizarlos como si fueran granadas explosivas, siendo una de las principales amenazas en biomas marinos. Al momento de morir, tan solo nos estarán dejando huesos y erizos de mar muertos. Ahora, esto no será todo, ya que los pinchados contarán con algunas curiosidades más. Por ejemplo, en caso de que algún esqueleto permanezca mucho tiempo bajo el agua, este se terminará transformando al igual que los zombies ahogados. También contará con un nuevo tipo de disco. Para conseguirlo deberá matar un creeper con sus erizos explosivos, y el cual estará sonando de la siguiente manera. Por otro lado, los varados serán golems de hierro antiguos que terminaron cayendo al mar y perdiendo con el tiempo la capacidad de moverse. Podremos regresarlos a la vida al momento de lubricarlos con un panal de abeja, pero lamentablemente aún así se moverán muy lento debajo del agua, aunque igualmente manteniendo la misma fuerza y resistencia de un golem normal, protegiendo a los jugadores y acabando con todo tipo de amenazas marinas. Ahora, en el caso de querer utilizarlo únicamente como una decoración, deberemos darle clic derecho nuevamente con un hacha. Y con esto finalmente terminamos con todo el tema de las criaturas marinas, que como viste serán bastantes. Prácticamente estamos hablando del 70% de criaturas que conforman este mod, por lo que ahora será el turno de las criaturas terrestres. Y el que nos estará abriendo las puertas serán los caracoles, pequeñas criaturas bastante lentas y que se podrán encontrar en biomas boscosos. En el caso de asustarlos, parecido a los armadillos, se ocultarán dentro de su caparazón. Si los alimentamos con champiñones, estos podrán reproducirse, y muy parecido a las tortugas, dejando sus huevos en la tierra.
y generando con el tiempo pequeñas crías de caracol, y teniendo unos caparazones ligeramente más opacos. Si a estos les disparamos con un arco, dejarán caer sus caparazones, los cuales volverán a regenerarse con el tiempo. Sin embargo, su mecánica más curiosa se activará en tiempos de lluvia, dejando su rastro baba de caracol, la cual podremos recoger con una pala como si fuera nieve. Este mismo objeto podremos utilizarlo para crear el bloque de baba y el bloque de baba fantasma. En el caso del bloque normal tendrá una consistencia muy parecida a la miel, siendo pegajoso y volviendo mucho más lento al momento de moverte sobre él. Mientras que en el caso del bloque fantasma hará exactamente lo contrario, dándonos incluso más velocidad si nos encontramos dentro de ellos. Curiosamente, si estos los llegáramos a exponer a una fuente de agua o bloques de esponja mojados, se solidificarán al instante, volviéndose prácticamente bloques de piedra. Volviendo con el tema de los caparazones, podrá utilizarse como una nueva decoración muy parecido a las cabezas. También este nos permitirá crear un nuevo conjunto de bloques para la construcción. Otras herramientas que tendremos será la maceta de vallas, una forma portátil para colocar este arbusto de vallas en cualquier tipo de lugar, o incluso si así lo quieres, el escargot, una comida extraña hecha a base de leche, algas cocinadas y la misma baba de caracol. Los hámsters serán pequeñas criaturas muy territoriales entre ellas, habitando comúnmente en biomas de llanura o praderas de girasoles. Estos podrán ser domesticados alimentándolos con semillas de girasol. Su principal función será la de acompañarnos como una mochila viviente, guardando todo tipo de objetos dentro de sus mejillas, e incluso siendo capaz de recoger otros objetos del suelo para nosotros. Eso sí, tendrá sus limitaciones, como que no será recomendable llevarlo al bioma del Nether, ya que si esto pasa... ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Pero tranquilo, puede regresarlo a la normalidad simplemente remojándolo un poco. Una mecánica muy parecida a los gas deshidratados. Tampoco será recomendable juntar a más de un hámster, ya que estos, como mencioné, serán altamente territoriales, sobre todo con el tema de las crías. Los que hayan tenido hámster de mascota en la vida real seguramente lo entenderán. Y claro, otra de sus funciones la tendrá con la rueda de hámster, la cual no solo servirá para mantener a nuestro hámster ocupado, sino que también actuará como un generador de energía de redstone. El insecto palo se trata de un pequeño insecto literalmente con la apariencia de un palo de Minecraft, habitando comúnmente los bosques, el cual será bastante escorredizo, pero si logramos atraparlo, este se convertirá en el palo sospechoso, pudiendo utilizarlo de forma natural como cualquier otro palo para la creación de herramientas y otros objetos más. Por otro lado, si este lo dejamos nuevamente en el suelo y nos acercamos al drag corriendo, esto claro, hasta ser nuevamente recogido por nosotros. Y ojo, que también podremos conseguir un nuevo disco musical. Para esto deberá caerle a un palo sospechoso un rayo para poder transformarlo. Pero ten cuidado, ya que estos serán demasiado frágiles, por lo que no soportarán el impacto de un tridente. Este nuevo disco musical estará sonando de la siguiente manera. Los cangrejos costeros serán criaturas neutrales que aparecerán comúnmente cerca de los océanos, ya sea en islas o, como su nombre lo indica, en las costas. Al igual que otras criaturas del mod, dependiendo del bioma, estos cambiarán su color. Si molestas a alguno de estos, comenzará a dispararte burbujas de sus pinzas, que tendrán la habilidad de atraparte y dejarte caer desde el cielo. De vez en cuando se esconderán dentro de la arena. Aquí será donde deberemos molestarlos para que salgan de su escondite, pues será en estos mismos bloques donde deberemos usar la herramienta de pincel y conseguir así algunos objetos especiales. Si tenemos la suficiente suerte, estos podrán dejarnos la nueva pinza de cangrejo, una herramienta que nos permitirá generar las mismas burbujas de agua para encerrar a los enemigos, e incluso también a nosotros en caso de querer salir rápidamente del agua. Eso sí, tendrá un límite de usos, pero la buena noticia es que será un arma recargable, tan solo con meternos en el agua y presionar el clic derecho, haciendo que esta herramienta sea prácticamente infinita. En cuanto a los mismos cangrejos, podremos guardarlos dentro de cubetas,
para transportarlos o incluso para hacer el cangrejo hervido. Y esto sí que me parece una falta de respeto. ¿Cómo se les ocurre ponerle tocino a los mariscos? Las iguanas se tratarán de criaturas raras únicamente pudiendo aparecer en las islas tropicales. Estas contarán con diferentes tipos de coloración y habilidades muy relacionadas a la energía solar. Pues bien, estas pasarán la mayor parte del día recostadas para recolectar la mayor cantidad de calor posible, algo muy propio de muchos reptiles en la vida real, por lo que esta vez llevándolo al extremo, pues estas se encontrarán tan calientes que si arrojamos algún objeto no cocinado, el mismo calor de la iguana lo cocinará. Eso sí, ten cuidado, ya que esto estará gastando energía de la misma iguana. El proceso para domesticarla será muy especial en comparación a otras criaturas, pues deberemos esperar el momento donde éstas se encuentren mudando de piel, teniendo una coloración ligeramente más pálida. Si la cepillamos con un pincel, le facilitaremos el proceso de muda, teniendo así la confianza de la iguana al punto de ser domesticada. Las iguanas podremos montarlas en nuestra espalda, parecido como si fueran mochilas. Lo mejor de todo es que a estas no les afectará para nada ningún tipo de daño. Esto claro mientras se mantengan subidas a nosotros. Podremos lanzar ataques con su cola, con una fuerza parecida a una espada de hierro. Pero en el caso de que se encuentren cargadas con energía solar, todos sus ataques tendrán la habilidad de prender fuego a los enemigos. Ahora, para bajar a una iguana de nuestros hombros deberemos agacharnos mientras nos encontremos en el aire. Mientras que para el proceso de crianza deberemos alimentar a 2 iguanas con fruta dátil. Similar a las tortugas, estos dejarán sus huevos enterrados en la arena, donde será cuestión de tiempo para que estos se conviertan en una cría de iguana, que como visto anteriormente es mucho más fácil que las crías muden de piel más rápido que los adultos, facilitando mucho más su proceso de domesticación. Ahora, en contraparte, tendremos a las iguanas marinas. En verdad serán prácticamente iguales en comportamiento y utilidades, a excepción de algunos aspectos. Primero, porque estas tendrán una mucho mejor afinidad en el agua, y prefiriendo las hierbas marinas para reproducirse en lugar de los dátiles. Para defendernos seguirán usando ataques cortantes con su cola, pero ya no contarán con la habilidad de quemar. En su lugar, estos escupirán agua salada a sus enemigos a larga distancia. Ahora viajemos nuevamente a las Islas Arenosas, donde podremos encontrar al pájaro bobo, una criatura muy interesante a pesar de su nombre. Tendrá la habilidad tanto de nadar como poder volar. Suele verse debajo del agua alimentándose de arenques, con los cuales seremos capaces de reproducirlos. Pero cuidado, ya que solo podrán reproducirse si estos bailan de la misma forma, cosa que podría llevarnos varios intentos. En el caso de lograrlo, podrá soltar sus huevos como si fueran pollos. Además, que ahora esos 2 pájaros bobos que reproducimos serán compañeros de por vida, por lo que solo podrán reproducirse entre ellos. Los huevos podremos arrojarlos y de esa forma saldrán las crías, junto con algunos fragmentos de huevo. Estos últimos siendo muy útiles para la creación de las botas de patas azules, herramientas muy interesantes y raras, pues estas nos permitirán crear saltos más poderosos que los normales. Esto si mantenemos la barra espaciadora. Además de esto, tendremos un aumento de velocidad de nado de un 0.1 y una altura de escalón de 0.5, permitiéndonos así subir bloques sin la necesidad de saltar. Ahora pasando a biomas selváticos, podremos encontrar una rara planta llamada flor zombie. Esta teniendo la capacidad de darle náuseas a las criaturas que se suban sobre esta. Pero esto tan solo será lo más básico, pues en realidad esta generará a su alrededor las partículas de mosca, las cuales infectarán a criaturas como animales y zombies, generando en ellos una especie de colmena que después pasarán al jugador. Dichas moscas podremos verlas alrededor nuestro como cualquier partícula, o al momento de abrir el inventario, siendo bichos molestos que podrán acumularse si continuamos peleando con enemigos infectados. Esto hasta tener el inventario completamente repleto de ellas. En este punto podemos aplastarlas simplemente con hacer clic sobre ellas, o también encerrarlas dentro de una botella de cristal. De igual manera, también podremos capturar las moscas de otras criaturas al interactuar con ellas con una botella, pudiendo así después utilizarlas como si fueran proyectiles, para infectar a otros mobs o incluso también a nuestros compañeros. Y ojo, en el caso de querer deshacernos rápidamente de estas, tan solo bastará con ponernos sobre alguna fuente de calor,
para que éstas al final terminen quemándose. Pero bueno, conclusión final. La verdad es que este mod terminó por sorprenderme, pues fácilmente podría tratarse de una secuela o complemento de Alex Mods, ya que cuenta con una esencia muy parecida. Spawn es un mod bastante recomendado por todo lo que ofrece y llenando un montón de necesidades con estilo vanilla, y que estoy más que seguro que a nadie le molestaría, ya que este será un mod con grandes cantidades de contenido y no cuenta con una guía oficial, por lo que puede ser complicado intentar avanzar en este. Así que espero que de verdad aprecies mi arduo trabajo de investigación al crear a día de hoy la que posiblemente sea la review más completa sobre este mod. Y ojo, también recuerda que si estás en busca de crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods con la mejor calidad posible, sin problemas de lag y que nunca se apague, puedes llegar a crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos y lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, eso es muy importante. ¿Recuerden que los leones marinos no desayunan milanesa con papas los domingos? Un momento. ¿Quién redactó esto? Y nos vemos en el próximo video.